Buenos días, iglesia. Es un gusto poder estar hoy con ustedes. Vamos a dar inicio al culto del día de hoy. Vamos a dar inicio a este culto y vamos a poner en manos de Dios este tiempo y todas las actividades que vamos a tener el día de hoy. Vamos a orar, hermanos. Dios, te damos gracias por este día, Padre. Gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, Padre, porque tu misericordia la vemos con nosotros cada mañana, Padre. Ponemos en tus manos este tiempo, Padre, este culto del día de hoy, Padre, que tú seas con nosotros, que tú nos uses, Padre, que tú nos permitas llevar tu mensaje, nos permitas llevar tu evangelio a aquellas personas que no te conocen, Padre. Ponemos en tus manos el tiempo de alabanza, ponemos en tus manos la predicación, y que tú seas con cada uno de nosotros, hermanos que nos están escuchando. Tú abre nuestros corazones, abre nuestros oídos para estar atentos a tu voz. En nombre de Cristo Jesús, amén. Y pues vamos a seguir, hermanos, con la siguiente actividad, y vamos a leer en nuestras Biblias. Acompáñenme, ya sea leyendo o si no, siguiendo la lectura con su vista. Vamos a leer Isaías 26 del 1 al 4. Si usted tiene alguna versión diferente a la que voy a leer, que va a ser Reina Valera, no se preocupe, puede seguirme con la vista o leerla desde su casa. No va a ser diferencia en lo que yo lo lea, no nos vamos a tropezar, así que le voy a dar lectura, hermanos. Isaías 26 del 1 al 4, y dice: En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa. Guardará de verdades, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén, hermanos. Y vamos a hacer una oración por los enfermos, por este semáforo que sabemos que va a cambiar el día de mañana ya a naranja. Que Dios siga haciendo su voluntad y que Dios pues siga cuidándonos, nos siga también permitiendo ser luz en medio de esta pandemia todavía que sigue en esta tercera ola. Así que vamos a orar. Y si tú tienes algún enfermo, tú tienes alguien en tu casa que está enfermo, ya sea de COVID o de alguna otra enfermedad, también es tiempo para que lo pongas en manos de Dios. Y vamos a orar, hermanos. Dios Padre, este día venimos delante de ti, venimos delante de tu presencia a poner en tus manos, a poner estas peticiones, a poner estas problemáticas, Padre, en tus manos. Ponemos el día de hoy a los enfermos, a todas aquellas personas que están padeciendo de alguna enfermedad, de algún dolor, de alguna situación física, Padre, ya sea por el COVID, ya sea por alguna otra situación, por alguna otra enfermedad. Padre, los ponemos en tus manos. Que tú hagas tu voluntad, que tú obres en ellos, Padre, que si tú has de dar sanidad, así sea, Dios. Y si no es el tiempo, que también tú permitas entender, permitas dar esa paz de que aún en medio de la enfermedad, aún en medio de ese dolor, Padre, tú sigues estando con nosotros, y tú sigues estando con aquella persona que está enferma, que tú no la has desamparado, así como la familia tú no la has dejado, Padre. Que tú nos permitas ver tu voluntad, que tú nos permitas ver tu propósito, el cual, ¿por qué estás dejando que pase esa enfermedad, Padre? Igualmente ponemos en tus manos a cada uno de los hermanos, Padre, a cada uno de los miembros de esta iglesia, Padre, que tú nos permitas ser luz, que tú nos permitas ser sal, y que tú también nos des tranquilidad, nos des valentía, nos des entendimiento de por qué pasan las cosas, Padre, de por qué a lo mejor regresamos a este semáforo naranja. Dios, que tú sigas obrando, que tú sigas haciendo tu voluntad como lo has hecho hasta el día de hoy, Padre. Que a nosotros nos permita simplemente entender el por qué, o nos des esa paz, esa tranquilidad de que aún en medio de esto tú sigues estando con nosotros y seguirás estando a pesar de las circunstancias, Padre. Te lo ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues es tiempo, hermano, de que te pongas de pie,
o si gusta estar sentado también esté sentado. Vamos a alabar y vamos a cantar juntos el nombre de nuestro Dios. Dios los bendiga, iglesia. Vamos a disponer nuestros corazones para alabar a Dios en este tiempo de alabanza y cante junto a nosotros estas hermosas alabanzas. Ciñe de poder aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré.
Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Bueno, hermanos, sean todos bienvenidos. Es un gusto poder que nos esté viendo, que esté viendo este culto, que se siga reuniendo a pesar de esta distancia, de este distanciamiento social por la pandemia. Qué bueno, qué alegría y qué gozo que ustedes siga y continúe y procure seguir alimentándose de la palabra, y le damos la bienvenida a este culto. Y es tiempo de las ofrendas, hermanos. Si usted ahí en su casa o allí en su trabajo, donde se encuentre, tiene algún lugar donde guarda su dinero, donde guarda tal vez lo de la semana o lo del mes o lo de la quincena, pues es tiempo de que vaya y lo deposite ahí, que lo guarde. Es tiempo de poner las ofrendas en manos de Dios. Y también es importante que lo hagamos aún en la distancia, aún en esta distanciamiento social, en este momento en el que a veces no podemos venir por seguridad. Pues que usted siga siéndole fiel también en las ofrendas a Dios. Recordemos que al final de cuentas todo es de Él y todo es para Él. Entonces simplemente es regresarle un poco de lo mucho que Él nos da.
Y también no se le olvide, hermano, el estar depositando, si así lo prefiere, si así le gusta, a la cuenta de la iglesia, o si también prefiere traerlo acá a la iglesia con el pastor o con el encargado de las ofrendas, también lo puede hacer así, lo puede hacer ya sea venir a traer o depositarlo a la cuenta. De todos modos, aquí lo estaremos recibiendo a usted y a su ofrenda, hermano. Y vamos a orar para poner las ofrendas en manos de Dios y poner este tiempo que continúa de la predicación con el mensaje de nuestro pastor que trae el día de hoy, hermano. Así que vamos a orar. Dios, te damos gracias por este tiempo, Padre. Gracias porque tú nos permites el poder serte fiel, el poder también mostrarte nuestra obediencia, mostrarte nuestro amor a través de las ofrendas, Padre. Gracias porque tú has dado un trabajo, porque tú has provisto hasta el día de hoy, ya sea mucho o ya sea poco, Padre, pero tú sigues proveyendo a nuestras vidas, Padre. Tú sigues proveyendo el alimento, tú sigues proveyendo también el dinero para poder vivir, Padre. Te damos las gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder corresponderte, de poder serte fiel en obediencia, dándote un poco de lo mucho que tú nos das, Padre. Te pedimos que tú sigas dando sabiduría, que tú sigas dando guía, que tú sigas dando visión, tanto al pastor como a los líderes para usar estas ofrendas en el extendimiento de tu reino, Padre, y también en el extendimiento de tu iglesia. Dios, tú sé con nosotros, tú sé con cada uno de los hermanos, Padre. Tú proveerle tanto de trabajo como de ganas de buscar un trabajo, Padre, de esa necesidad de buscar un trabajo, Padre. Te lo ponemos en tus manos. Tú sigue proveyendo, tú sigue siendo fiel con las familias, Padre. Sigue también mostrándole que en medio de esta circunstancia, de esta pandemia, que a lo mejor ha mermado nuestra economía, tú sigues estando ahí, tú sigues permaneciendo con nosotros, tú sigues siendo esa ayuda, tú sigues siendo fiel con tu pueblo, Padre. Te damos gracias por este tiempo y también te dejamos en tus manos el mensaje que trae el día de hoy el pastor, que tú seas con él, que tú hables a través de él, Padre, que a nosotros nos des ese entendimiento y también nos des esas ganas de poner en práctica lo que vamos a escuchar el día de hoy. Lo dejamos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, amada familia, Príncipe de Paz, nuestra familia virtual. Quiero comentarle que vamos a estar teniendo algunas nuevas modalidades en este asunto de lo virtual, y una de ellas es que queremos invertir un poquito más en tiempo, en esfuerzo y hacer un poquito mejor todo este trabajo virtual, y es por eso que queremos estar usando el estudio. Prácticamente esta campaña que vamos a estar realizando, o esta serie, mejor dicho, esta serie de mensajes acerca de necesitamos un milagro, la intención es tenerla por medio de mensajes ocultos ya editados y grabados en el estudio de grabación. Ya, ¿por qué razón? Bueno, creemos que aquí tenemos una mejor calidad de video, tenemos una mejor calidad de audio, podemos tener una mejor calidad también, por ejemplo, en los tiempos de alabanza, podemos tener una mejor calidad en más aspectos que tienen que llevar con la transmisión en vivo. En algunas otras cosas, si lo hacemos durante el culto, durante el servicio presencial, hay algunos detalles todavía que nos están fallando, y yo creo que ustedes lo han visto claramente, y pues la intención es que de alguna manera pueda ser de esta forma. La segunda es que pues usted sabe lo que está pasando en nuestro país con esta situación de la pandemia. De momento estamos en semáforo amarillo, ya sabemos que a partir del día de mañana vamos a estar en semáforo ya naranja, y bueno, todo esto tiene que ver también con una preparación de saber que esto no ha concluido, no se ha terminado, y el trabajo virtual, el trabajo de transmisiones, pues es algo en lo que nosotros también hemos creído, hemos invertido, estamos alcanzando a más personas, y es por esa razón que no queremos descuidar este trabajo que se está haciendo de esta manera. Así que yo quiero invitarle a que usted permanezca con nosotros y que este tiempo de culto al Señor, en verdad, de forma virtual, usted lo disfrute y usted participe de él. Allí en su casa usted tenga su Biblia en la mano, usted participe de las oraciones. Tal vez en algunas ocasiones vamos a pedirle que desde casa usted pueda grabar algún video, qué sé yo, y de alguna manera pueda participar
a pesar de la distancia, sin necesidad de venir hasta acá, usted pueda ser parte también de nuestra comunidad virtual. Y es así como nosotros queremos llamar, así es como queremos nosotros impactar, queremos hablar acerca de una comunidad virtual en donde nuestros hermanos de nuestra congregación, aquellos que son miembros, son parte de, pero también sabemos que llegamos a otros lugares, a otras personas que nos miran y que nos están siguiendo. Así que por esta razón queremos dar un mejor servicio, queremos hacerlo de manera excelente a Dios y por eso queremos usar estas herramientas. Así que sean bienvenidos, gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Obed y nuestra hermana Adriana, quienes estuvieron dispuestos a apoyarnos en este trabajo, y como usted siempre sabe, todo el equipo de producción que está detrás de todo esto, mi hermano Alex Luna al pendiente, mi hermana Elizabeth y mi hermano Luis, que están listos para seguir trabajando en toda esta, pues en todo este reto, todo este desafío de lo virtual. Pero bueno, vamos a entrar directamente al tema del día de hoy. Recuerde que estamos en esta serie Necesitamos un Milagro, y yo lo comentaba la semana pasada, que prácticamente el sermón de introducción, lo que yo tenía pensado como una conferencia de introducción, se terminó convirtiendo en 3 mensajes, y esto es con la intención obviamente de que no tengamos mucha información y no hagamos un mensaje bastante largo. Así que el día de hoy estamos en la parte número 2 del primer sermón, del sermón introductorio. Apenas estamos en la parte número 2, donde estamos hablando de los tiempos de sequía. Cuando nosotros entendemos que necesitamos un milagro, lo primero que debemos de comprender es que para que haya un milagro debe de haber una necesidad. Hemos ya dicho varias ocasiones que necesitamos entender que Dios es todo lo que tenemos, pero cuando nosotros nos damos cuenta que Dios es todo lo que tenemos es cuando precisamente no nos quedan más opciones más que Dios. Y esa es la intención de esta serie. Necesitamos un milagro. La semana pasada estuvimos hablando acerca del arroyo, el arroyo que se seca. Nuestro personaje principal en estos 3 mensajes es Elías. Su historia se encuentra en Primera de Reyes, pero en Primera de Reyes capítulo 17 se narran 3 acontecimientos, o más bien un acontecimiento donde Elías tiene que transitar por 3 lugares o estar en 3 lugares, y nos van a regalar precisamente algunos principios importantes sobre lo que es un milagro y sobre cómo se originan esos milagros. En aquella ocasión dijimos que Elías había dado una profecía de parte de Dios y le había dicho al pueblo que entraría en un periodo de sequía. En cuanto se le dijo esto al pueblo, en cuanto el profeta lanzó esta profecía de parte de Dios por el hecho del pecado que los reyes habían hecho y el pueblo se había alejado del camino del Señor, entonces dice la escritura que Acab el rey, junto con su esposa Jezabel, emprendieron una búsqueda por la cabeza de Elías. Se querían encontrarlo y querían matarlo completamente por esta profecía que había dado y por la sequía que estaba amenazando a Israel. No pudieron hacerlo porque Jehová Dios lo escondió, lo llevó a un arroyo, el arroyo de Kerit, y ahí lo mantuvo. Y hemos dicho que esta sequía no duró 1 semana ni 2 semanas, sino que duró 3 años completos. Y bastante tiempo fue el que Elías tuvo que estar en ese lugar. Sin embargo, como dice la misma palabra de Dios ahí en Primera de Reyes 17, el arroyo se seca porque no había llovido. Y es en ese momento cuando entonces viene el segundo lugar, y es donde quiero que el día de hoy pongamos mucha atención. Cuando el arroyo se seca, el relato de Primera de Reyes 17, Elías tiene que tomar un camino rumbo a Sarepta. Tal vez usted ha escuchado de esta historia sobre la viuda, sobre esa mujer que se encontraba en Sarepta. Y si usted conoce la historia, todavía no vamos a llegar al acontecimiento de la viuda, pero sí vamos a hablar del camino o el rumbo. Seguimos en esta introducción de la serie y yo quiero que pongan mucha atención en Primera de Reyes capítulo 17 del 8 al 10. Se habla muy poco de esta situación, pero yo quiero que usemos esta analogía y haciendo un poco de investigación me parece interesante lo que, aunque sean 2 versículos o versículo y medio, esconde esta porción de la escritura que tú y yo podemos entender. Primera de Reyes 17 del 8 al 10 dice de la siguiente manera: luego el Señor le dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda que allí te alimente. Y entonces Elías se dirigió a Sarepta. Tú dirás, bueno, ¿y aquí qué tenemos que encontrar? Creo que no dice mucho la escritura. Creo que dice bastante acerca de cómo opera el Señor para que haya un milagro. Ya dijimos que cuando hay un milagro hay una necesidad, pero necesitas obediencia pura delante de Dios hacia lo que Él te mande. La escritura dice que entonces Dios le mandó a Elías, no dice, y entonces Elías empezó a buscar de qué manera sobrevivir, y entonces él se inventó una forma. No, dice la escritura que le dijo a Elías, vete a la aldea de Sarepta, y allí, en ese lugar, cerca de Sidón, le he ordenado una viuda que ella sea la que te alimente. Y entonces Elías, sin más pensarlo, se levantó y se fue. Sin embargo, yo quisiera que usáramos esta analogía porque creo que es un momento de inseguridad.
Ahora a esto me refiero con el punto número 2, el espacio número 2 de Elías, y la parte que queremos aprender el día de hoy es el camino. Primero Elías estaba en el arroyo, después Elías, cuando el arroyo se seca, Dios lo manda rumbo. Y ahí es donde quiero que pongamos atención, el camino. Dios manda un viaje a Elías. Este viaje tenía varias características. Y yo quiero que pongamos atención por algunos detalles que yo encuentro en este asunto entre Querit y Sarepta, en el viaje, en el camino que tenía que emprender. El camino de Querit a Sarepta no era un camino sencillo. Elías no tenía que transitar solamente unas cuantas cuadras, no tenía que transitar unos cuantos lugares, sino que Querit hacia Sarepta estaba prácticamente cerca o un poquito más de 100 millas. Querit estaba en el sur y Sarepta se encontraba en el norte. El tiempo que este hombre tenía que aventarse aproximadamente de viaje tendría que haber sido entre 3 a 4 días de camino. Ahora yo quiero que pongan mucha atención también en este detalle. No eran las condiciones propias para emprender un viaje, y mucho menos un viaje de tantos días. Usted recordará que Elías se encontraba siendo perseguido, iban detrás de él. En cuanto lo encontraran, quien fuera, lo iban a prender e iban a llevárselo al rey para que lo mataran. 2, Elías no se encontraba con una fuerte cantidad económica para poder sustentar un viaje. Al contrario, dice la escritura que fue movido para que llegara allá con la viuda y entonces allá él pudiera ser alimentado, lo cual significa que él no se encontraba ni con dinero suficiente ni con fuerzas suficientes. Ahora también hay que recordar que había un periodo de sequía. Ese periodo de sequía también es importante recordarlo. ¿Cómo vas a hacer un viaje de tantos días si no tienes agua para estar de alguna manera tomando? Seguramente en esos momentos iba a tener sed. ¿Cómo iba a suceder toda esta situación? Ahora, otro dato interesante que algunos historiadores llegan a mencionar es que Jezabel, la esposa de Acab, esta mujer despiadada que con tanta intención iba detrás de Elías, esta mujer era originaria de Sarepta. Esto suena todavía más crítico. ¿Cómo es posible que Dios esté mandando a Elías a un camino difícil, un rumbo complicado, hacia un lugar en donde precisamente su mayor enemiga, aquella que quería matarlo, era originaria de ese lugar? Usted sabrá, probablemente ya Jezabel, obviamente ya no vivía en Sarepta, pero la gente, sus seguidores, su familia, la gente que estaba allá, estaba a favor de Jezabel y seguramente quería hacerle daño a Elías. Así que no suena muy lógico este mandato de parte de Dios. Y déjeme decirle que así como no suena de lógico este mandato de parte de Dios, muchos personajes bíblicos han tenido mandatos que Dios pone, que Dios les pide y que no suenan nada lógicos a nuestro pensamiento, a la manera en la que nosotros de alguna manera comprendemos la vida, el hombre. Así que pongamos atención en este asunto, porque Dios le dice a Elías, y quiero resumirlo de esta manera, le dice Dios a Elías: vete a esta ciudad de Sarepta, a un camino difícil de 3 días de viaje, donde no vas a tener alimento durante 3 días, donde no vas a tener agua durante estos días. Además es un lugar donde nació Jezabel, y además de toda esta situación te voy a mandar a una viuda para que ella te cuide y ella te alimente, una viuda pobre. Suena bastante ilógico, ¿no? Sobre todo a dónde va a llegar. No te dice vas a llegar a un lugar donde te están esperando una familia bien acomodada, de economía firme. No dice eso, sino que será una viuda que te estará dando de comer. Así que algunos de nosotros nos encontramos en el camino. Tal vez no nos encontramos en el arroyo. Probablemente no estamos ahí en el arroyo, ya pasamos el tiempo del arroyo, sino que nos encontramos en ese camino. ¿Cuál es la analogía del camino? Cuando las cosas van de mal a peor, cuando pareciera ser que en vez de que Dios esté respondiendo de manera favorable, pareciera ser que empieza a responder, pero de manera completamente ilógica. Tienes muchas facturas que pagar en casa, pero resulta que no sabes por dónde saldrá el dinero, y en cuanto menos te das cuenta ya llegó otra deuda más. Así que cuando estás en el camino, tú tienes que recordar algunos principios de la palabra de Dios. Cuando estás en el camino, hay algunas lecciones que deberíamos nosotros que aprender. Es cuando te encuentras asustado, cuando tú tienes miedo, cuando no sabes qué es lo que viene, cuando simple y sencillamente Dios te está pidiendo que emprendas un viaje de fe
para que aquello que tanto te está atormentando ya termine, para que esa necesidad que tanto te está afectando tenga ya una solución. Pero dice Dios, lo que necesito es que emprendas un viaje, un camino lleno de fe. Por eso quiero darte el día de hoy que aprendamos por lo menos 3 lecciones. 3 lecciones importantes sobre qué hacer o cómo enfrentar estos caminos dudosos, complicados de fe a través de la vida de Elías. Pero también quiero hacer referencia en cada uno de los puntos a un personaje bíblico narrado precisamente en ese espectacular capítulo llamado el capítulo de la fe o de los héroes de la fe que se encuentra en Hebreos capítulo 11. Así que yo quiero que pongas atención y que me prestes tu corazón en los próximos minutitos, porque estas 3 lecciones te pueden ayudar bastante o nos pueden ayudar bastante si en estos momentos te encuentras en un lugar donde estás emprendiendo un viaje de fe, donde estás caminando rumbo al milagro, en donde Dios ha cerrado la llave de abastecimiento de aquello que tenía tu vida en una comodidad, y ahora te encuentras en un lugar inestable rogándole a Dios que te dé aquello que tanto necesitas. Pero dice Dios, todavía no te lo voy a dar, sino que para que tú puedas tener ese abastecimiento, para que tú puedas estar ya en paz, necesitas emprender un camino que hasta el momento se ve bastante difícil, aterrador, penumbras, oscuridad, en fin. Y dice Dios, ahí es donde quiero que vayas, porque al final de eso, ahí está el resultado y ahí viene tu milagro. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? 3 lecciones. Pon atención y si te gustas, anótalas, te va a ayudar bastante. Primero que nada, número 1, esta es la primera lección. El camino a un milagro siempre es a través de un territorio incómodo. El camino a un milagro siempre es a través de un territorio incómodo. Esta es la primera lección que nos va a enseñar Elías y que nos van a enseñar estos grandes hombres de Dios. Los milagros nunca ocurren en tu zona de confort. Cuando todo va bien, cuando estás en satisfacción, cuando todo es conveniente, no necesitas un milagro. Cuando tú te encuentras tranquilo, en paz, cuando sientes que todo está en orden en tu vida, no me vas a negar, no necesitas tú un milagro. Los milagros se necesitan cuando las cosas no están resultando como tú esperas en la vida. Los milagros se necesitan cuando estás inseguro, cuando tienes miedo. Los milagros se necesitan cuando tu físico no está bien. Los milagros se necesitan cuando hay incomodidad y no cuando hay comodidad. Elías tenía que atravesar un camino lleno de miedo, de incertidumbre y de complicaciones. En todas las historias, los caminos hacia los milagros son bastante aterradores. Usted no me va a dejar mentir, pero ese grandioso, espectacular momento cuando David golpea al gigante y cuando lo mata, eso es un milagro, sí, pero para llegar a ese momento tuvo que caminar bastante este hombre David y tuvo que esperar en Dios. Para que Noé pudiera ser rescatado con su familia en la barca, también tuvo un camino que emprender. Para que Abraham pudiera terminar siendo ese padre de multitudes, tuvo un camino que emprender. Y así puedo seguir mostrándole a usted. Es más, usted mismo tal vez tenga historias que contar de milagros que Dios ha hecho en su vida, pero no me va a dejar mentir que para que ese milagro se logre, usted tuvo que caminar, usted tuvo que andar por una vereda o por un camino un tanto complicado. Si usted se encuentra en un camino donde las cosas están aterradoras financieramente, sexualmente, laboralmente, físicamente, en su salud, en fin, usted se encuentra al borde del abismo, entonces hoy quiero decirle que tiene esperanza. Usted tal vez está rumbo a un milagro. Si su vida está volteada, está de cabeza completamente, si ahorita usted se encuentra en una situación incómoda en todos los sentidos, si está viviendo terror en su alrededor, es más, si en nuestra sociedad, con todo este asunto del virus que se está viviendo, sentimos que cada vez las cosas se ponen más difíciles y no hay solución a pesar de todo lo que el gobierno, que las vacunas, de los sectores de salud, en medio de todo eso, las noticias que nos vienen de otros lados, si usted siente que el mundo está de cabeza y cada vez hay peores situaciones en vez de soluciones, estamos tal vez en el camino rumbo al milagro, y no tal vez, creo que vamos rumbo a un milagro. Esas son las condiciones que se necesitan para que haya un milagro. Elías recibe una ordenanza de parte de Dios. Elías recibe una orden: levántate de donde te encuentras, agarra el camino rumbo a Sarepta, llega a Sarepta y una viuda te va a dar de comer el alimento que tanto tú necesitas, que no tienes en estos días. Ya los cuervos, se acabó su tiempo, ahora le toca a una viuda darte de comer. Si yo fuera Elías, tal vez yo le diría al Señor: perdóname Dios, hay 3 cosas que yo no entiendo. Y yo me puse a pensar y dije, hay 3 situaciones que suenan ilógicas, y perdóneme, no, obviamente no estoy cuestionando a Dios, obviamente Dios es el Dios Todopoderoso y Él sabe hacia dónde me va a dirigir, y Él sabe hacia dónde estaba dirigiendo obviamente Elías, pero creo que podemos hacer un poquito de análisis
Y podemos entender que suena ilógico a algunos, por lo menos 3 cosas. Por ejemplo, Dios manda a Elías en una dirección equivocada. Yo podría decir, si humanamente hablando, Dios, estás mandando a Elías en una dirección equivocada. ¿Cómo es posible que lo estés mandando hacia Sarepta? O sea, a ver, si te das cuenta, Dios, que lo van a matar. En cuanto salga de este lugar, lo van a matar. ¿Por qué lo mandas a un lugar? Tiene que atravesar todo el valle por donde lo están persiguiendo. Dios pareciera ser que manda a Elías en una dirección equivocada. Dios lleva a Elías por un camino equivocado, un rumbo equivocado. No tiene las condiciones Elías para soportar 3 días de camino o 4 días de camino. ¿No te das cuenta, Dios? ¿Qué estás buscando? ¿Quieres que se muera en el camino o ya en el fondo ya te cansaste de estarlo cuidando y prefieres que alguien lo encuentre? Perdón, y no conforme con eso. Punto 3, Dios manda a Elías, a mi parecer, con la persona equivocada. Hubiese esperado que dijera con una persona acomodada, con un empresario de aquellos tiempos, con alguien que tuviera dinero, con alguien, con una familia que estuviera bien, con familia que temiera a Dios. No, la Biblia dice que manda a Elías con una mujer viuda. Y después, si usted conoce el relato, dice que en cuanto llega esta mujer viuda, no tenía dinero, no tenía forma. Esa era la mujer que tenía que alimentar a Elías. 3 aspectos que yo diría, Señor, por Dios, creo que te equivocaste, estás mandando a Elías completamente en una dirección equivocada, por un camino equivocado y con una persona equivocada. Pero Elías no le cuestiona a Dios. Esto es una relación impactante de aquellos grandes hombres y que a veces tú y yo, por pensar muy racionalmente, a veces nosotros no damos el paso de fe, sino que la palabra de Dios dice que Elías se levanta y rápido se va. Él dice, si esto es lo que tú quieres, Dios, entonces voy para allá. Y entonces esto me lleva a recordar también a un personaje bíblico narrado en Hebreos capítulo 11:7. Este personaje que también obedeció a Dios y que no cuestionó a pesar de no conocer nada. Estoy hablando de Noé. La Biblia dice en Hebreos 11:7, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. O sea, Dios le advirtió a Noé de cosas y de situaciones que antes no habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. No sé qué te esté pidiendo Dios. Probablemente estamos en ese momento en donde la calamidad, la dificultad, la necesidad está apremiando. Y tú le pides y le dices a Dios, Dios, haz un milagro, Dios, por favor. Sabes, probablemente Dios dice, sí lo voy a hacer, está preparado tu milagro, pero tienes que caminar, tienes que levantarte y emprender un camino de fe. Y tal vez estás sentado porque no quieres emprender ese camino de fe. Necesito recordarte, número 1, que el camino al milagro siempre es a través de un territorio incómodo. Pero no solamente esto, ahí te va la segunda lección. La lección número 2, la fuente de un milagro siempre es inesperada. La fuente de un milagro siempre será inesperada, si no, no fuera milagro. Es decir, en otras palabras, si tú estás pensando que el milagro vendrá por el lado izquierdo o por el lado derecho, si tú estás pensando que la línea que va a seguir el milagro es una línea cuadrada, racional, que yo ya más o menos pensé, me la imaginé, entonces tengo que decirte que estás muy equivocado y muy probablemente eso no es un milagro. Eso más bien es una solución que tú estás dando y no es un milagro que viene de parte de Dios, porque los milagros vienen de fuentes completamente inesperadas, vienen de donde menos tú lo esperas. ¿Por qué? Porque Dios es el único que se va a llevar la gloria. Cuando tú comprendes y dices, esta solución vino de que yo pensé muy bien, analicé muy bien las cosas, claro, oré a Dios, pero al final del día sabía que por acá venía, entonces no le estás dando la gloria al Señor. Los verdaderos milagros tú no tienes ni idea de cómo vendrán. Por eso creo yo que esta situación de la enfermedad del virus que está alrededor de nosotros es el camino hacia un milagro, porque no sabemos por dónde vendrá. Algunos pudieron haber depositado su esperanza pronta en la medicina, en algún fármaco, otros tal vez en las vacunas, otros tal vez en el sistema de gobierno que pueda solucionar esto, otros han puesto tal vez su esperanza en la manera, en la forma en la que se limpian, su higiene y todo lo demás, otros han puesto su esperanza en guardarse en casa. En fin, no estoy diciendo que nada, que eso sea malo. A lo que yo quiero mencionar es que muchos de nosotros somos muy racionales e intentamos
intentamos que las cosas que están a nuestro alrededor funcionen según lo que nosotros pensemos. Conozco mucha gente que fue vacunada y que desafortunadamente se ha enfermado y que desafortunadamente ha perdido la vida. Conozco también gente que se ha cuidado, que se guardó, que se escondió y que no salió y aún así se enfermó y aún así muchos de ellos fallecieron. Conozco personas que tienen su esperanza en el sistema, que tienen su esperanza en lo que está ocurriendo, en que alguien venga y entonces se encuentre la cura o qué sé yo, y desafortunadamente muchas de esas personas siguen manteniendo una esperanza completamente falsa. Creo que vamos rumbo a un camino en donde va a haber un milagro, donde volteemos y digamos, esto solamente Dios pudo haberlo detenido. Dios se lleva la gloria en los milagros. Algunos de nosotros tenemos muchas necesidades en nuestra vida y en lugar de dejar el camino a Dios para que Él actúe, nosotros estamos involucrándonos una y otra vez. Siempre ha habido una gran controversia en agarrar y decirle a Dios, Señor, hazlo tú y yo no me meto. Algunos piensan que esto es negligencia personal. Yo he dejado todo en manos de Dios y yo no hago nada. Es cierto que en muchas ocasiones hemos entendido mal este concepto, pero me parece que nosotros dejarle todo a Dios para que obre es realmente descansar, dejar de preocuparte, dejar de estar pensando cómo solucionar las cosas. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, entonces nosotros empezamos a tratar de ser Dios. ¿Cómo hacemos esto? Pues le damos pistas, le damos sugerencias, le damos opiniones a Dios. Muchos de nosotros le hemos dicho a Dios, Dios, te dejo este problema en tus manos, dejo esta crisis en tus manos, pero yo te voy a decir cómo lo soluciones. Le dices al Señor, mira, en vez de que tú recibas las órdenes de Dios y te diga a Dios qué hacer, tú le dices a Dios qué hacer. Aquí está mi problema, aquí están las situaciones, todo lo pongo en tus manos, pero nos vamos a sentar para arreglar este asunto. Algo que te podría ayudar bastante es que tú puedas comprender que no eres Dios y no puedes tú arreglar las cosas. Cuando tú quieres ser Dios, intentas manipular. Hay mucha gente que no ha recibido milagros en su vida porque han intentado manipular a Dios. Un ejemplo de ellos es Abraham. Abraham, ese gran hombre de fe, ese gran hombre de Dios. Hay una historia donde dice la palabra de Dios que este hombre no podía tener hijos, era un hombre ya adulto, maduro, junto a su esposa Sara, ya grandes, avanzados de edad. Y a pesar de todo eso, Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una nación, le iba a dar muchos hijos, pero en especial, obviamente, para que todo esto empezara, le iba a dar un hijo, el hijo de la promesa. La Biblia dice que Abraham, se desespera. Abraham empieza a tomar decisiones, comienza a tratar de manipular lo que estaba a su alrededor, porque obviamente era difícil entender que cómo era posible que a pesar de su edad o a pesar de la edad de su esposa, a pesar de las condiciones en las que se encontraban, ellos pudieron tener un hijo. Y es precisamente ahí donde la palabra de Dios nos enseña que se equivoca Abraham. Abraham se equivoca y dice, creo que ya se tardó Dios, creo que el milagro no llega, creo que la promesa no se da. Y entonces lo que hace este hombre es que toma a su sierva. Y por cierto, fue una decisión completamente entendida de parte de Abraham y de su esposa. No fue un asunto de engaño de Abraham. La Biblia dice que Abraham se sentó con Sara y los dos dijeron, es que es ilógico que tengamos hijos. Es completamente imposible que podamos tener un hijo. Y Sara le dice, pues métete con la sierva, métete con Agar, no pasa nada, yo te doy permiso. Y entonces este hombre muy obediente a su esposa dijo, pues sí, pues vamos a hacerlo. Y cuando dice la palabra de Dios que nace el hijo Ismael, hijo de Agar y de Abraham, Abraham lo lleva delante de Dios y le dice a Abraham, a Dios, aquí está el hijo que tú me prometiste. Y Dios le dice a Abraham, no, ese no es lo que te prometí, ese es tu plan, ese no es mi plan. Y muchos de nosotros, así es como Dios nos está diciendo en esta mañana, ese es tu plan, no es mi plan. Eso es lo que tú crees que va a solucionar, no es la verdadera solución. ¿Cuántos de nosotros hemos creído que estamos en los planes de Dios cuando realmente no son los planes de Dios, sino son tus propios planes? Pon mucha atención, por favor, en verdad, pon un alto y un freno. Si te encuentras a punto de entrar en un territorio en donde son tus planes y no los planes de Dios. Abraham metió en problemas en ese momento a la sierva, metió en problemas al hijo también. La Biblia dice que fueron desterrados en el desierto, se fueron por una desobediencia y por querer hacer las cosas a Abraham como él pensaba que eran. La Biblia establece que fue por la gracia de Dios que ese hijo tuvo bendición.
pero muchos hasta el día de hoy seguimos creyendo o siguen esa línea de entender que todos estos conflictos que pasan en el Oriente, entre Palestina, entre los judíos y todo lo demás, son propiciados precisamente por esta desobediencia terrible. Algunos historiadores, o más bien realmente la historia nos va mostrando que muchos de los descendientes de Ismael terminaron dentro del islamismo, musulmanes y todo lo demás, mientras que Jerusalén y todos ellos son los descendientes de Isaac. Y hasta el día de hoy sigue teniendo problemas. Así que cuando tú quieres resolver tus problemas a tu modo, en vez de soluciones, vas a encontrar muchas crisis. Y no solamente te afectas tú, sino que afectas a las personas que están a tu alrededor. La Biblia dice que Dios le respondió esto a Sara. Allí en Isaías 55:8 dice lo siguiente: fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría la promesa. Así que vaya interesante pasaje de la Escritura. Sara a final del día creyó. Sara comprendió que Dios tenía un plan y Él iba a solucionar las cosas. La fuente de un milagro siempre es inesperada. Y finalmente, número 3, el formato de un milagro. El formato de un milagro es MPR. El formato de un milagro es MPR. Mandamiento, promesa, riesgo. Mandamiento, promesa, riesgo. Cuando Dios va a hacer un milagro, te manda un camino. Te manda un lugar que transitar, porque vas a ir a otro espacio donde va Él a obrar. Claro, el milagro se da por un mandamiento que Dios te pone. Él te manda que hagas algo. Después de entender ese mandamiento, Él te da una promesa. Él dice: si tú haces esto, yo te doy esto. Pero para que puedas tener esto, necesitas correr un riesgo. Estas son las matemáticas de Dios. Esta es la ecuación de Dios para un milagro: mandamiento, promesa, riesgo y resultado final, milagro. Cuando tú obedeces, hay una promesa que va a venir para ti, pero para que la puedas tener, tienes que tomar un riesgo. Cuando los tres se conjuntan, mandamiento, promesa y riesgo, el resultado de la ecuación es un milagro. Durante el camino, este formato te va a mantener despierto, porque tú vas a decir: wow, es un camino bastante intenso. Sí, no te preocupes, acuérdate de esto. Muchos están en el camino, muchos están y ya llevan años en el camino, tal vez semanas en el camino. Por favor, recuerda esto para que te mantenga despierto, para que te mantenga en orden, para que sigas adelante y no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Si tú recibiste un mandamiento de Dios, debiste de haber recibido, además del mandamiento, una promesa de Dios. Esta es una característica para aquellos que dicen: estaré en el lugar de Dios, esta será la voluntad de Dios. Señor, esta es la persona con la que me tengo que casar. Señor, me debo de divorciar. Señor, esto es lo que tenemos que tener un hijo. Señor, tenemos que emprender un negocio. Mira, esto podría ser la respuesta a esas preguntas. Si Dios te ha mandado que hagas algo, es porque hay una promesa detrás. Dios no va a prometerte cosas que vayan en contra de su voluntad, en contra de su palabra. No puede prometerte bendición cuando tú estás desobedeciendo. No puede prometerte bendición, no puede prometerte éxito, no puede prometerte cosas buenas a tu vida si lo que te está pidiendo es desobediencia a su palabra. Por eso no encaja esto. Muchos están corriendo riesgos por una promesa falsa, sin una promesa, y están corriendo riesgos. Muchos creen en una promesa, pero no están dispuestos a obedecer un mandato. ¿Me explico? Las cosas funcionan de esta manera. Dios me mandó algo, Él me prometió algo, y ahora entonces asumo el riesgo para tenerlo. Así es como funciona esta situación. En la Biblia hay un personaje, en la Biblia hay un hombre que también Hebreos capítulo 11 nos narra acerca de él, y ese hombre es Moisés. Mira lo que dice la Biblia acerca de este gran hombre de fe. Fue por la fe, Hebreos 11, 24 al 27, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado, ahí está el riesgo. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto. ¿Te das cuenta? Mandato, promesa, riesgo. Pues tenía, y aquí viene la promesa, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Promesa, mandamiento, riesgo.
Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer al enojo del rey. Mandamiento, ¿te das cuenta? Fue por la fe, promesa, mandamiento. Salió de Egipto sin temer el enojo del rey. Riesgo. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Promesa. Promesa. Más adelante todavía sigue diciendo esta porción de la escritura que ellos esperaban una ciudad mejor, anhelaban una ciudad eterna. ¿Te das cuenta? Mandamiento, promesa, riesgo. Mandamiento, promesa, riesgo. Muchos han recibido la ordenanza, pero no quieren correr el riesgo. Muchos quieren una promesa, quieren tomar una promesa, pero no han entendido el mandamiento. Muchos han corrido riesgos, pero no son mandatos de Dios. Esos son los más peligrosos, porque tal vez estás corriendo un riesgo terrible, horrible. No, vamos a entrarle en esto, es un gran negocio, esto es lo que Dios pone de mí, esta es la mujer de mis sueños, el chico de mis sueños, y muchos están en ese asunto, vamos a correr el riesgo. Y tú dices, pero si no hay un mandamiento, si no hay una promesa de Dios, ese riesgo va a acabar contigo, te va a llevar a un vacío completamente. Pero si hay un mandato de Dios y hay una promesa de Dios, los mandamientos vienen con promesas. No existen mandamientos que no traigan promesas. Mandamientos, promesas, y entonces viene el riesgo que tú tienes que correr. Moisés lo entendió perfectamente. Moisés dijo, claro, yo no prefiero. Moisés tenía todo para quedarse en el palacio de Faraón. Moisés tenía todo para quedarse ahí y dijo, no, gracias, no me quedo en este lugar. Prefiero salir, pelear por mi pueblo. ¿Por qué? Porque hay una promesa y Dios me ha mandado. Mandamiento, promesa, riesgo. Quiero concluir de la siguiente manera. Si te encuentras en el camino, tengo una palabra para ti. Isaías 55 del 8 al 13. Si tú estás en estos momentos de crisis y de aflicción, esta palabra es para ti. Dice así la palabra de nuestro Dios. Isaías 55, 8 al 13. Mis pensamientos no se parecen nada a tus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues, así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos, y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano, y producen semillas para el agricultor, y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará lo que yo quiero, y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Donde antes había espinos, crecerán cipres. Donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Serán una señal perpetua de su poder y de su amor. ¿Estás en el camino? El arroyo se secó. Se cerró la llave de abastecimiento. Tu vida es un caos. No encuentras por dónde salir de esto. Problemas financieros, problemas con tu familia, problemas en casa, problemas de salud, situaciones de trabajo. Necesitas un milagro. La fuente se cerró. Pero Dios te está mandando por el camino. Emprendiste el camino. No es un camino sencillo. No es un camino fácil. Para ti es esta promesa de parte de Dios. Isaías 55 del 8 al 13. Y quédate por favor con estas 3 lecciones. Te invito a que cierres tus ojos y oremos juntos a Dios. Mi buen Dios y Padre, cuántas gracias te damos, porque sigues cuidando de nuestras vidas y sigues al pendiente de nosotros. Dios, muchos en estos momentos nos encontramos en un camino, Señor. Has cerrado la llave de abastecimiento, tú, Padre, y nos has indicado caminar hacia un lugar que pareciera no verse nada tranquilo, sino todo lo contrario, con dificultades, con mayor presión de la que tal vez estamos. Nos has lanzado a este camino y solamente te pedimos, Señor, que vayas con nosotros. Te rogamos, oh Dios bendito, que cuides de nuestras vidas y así como lo dice Isaías 55, a pesar, Señor, de que nuestros pensamientos no son como los tuyos, porque tú eres Dios, obviamente, y todo lo que tú piensas es perfecto. Aunque, Padre bendito, y a pesar de que no podamos comprender hacia dónde nos llevas,
podamos nosotros seguir en fe, seguirte a ti y confiar en que estamos corriendo un riesgo, pero hay una promesa que nos espera, porque hemos estado dispuestos a obedecer. Dios, gracias te damos por este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Los bendecimos a todos ustedes, amada familia, en verdad, y gracias por haber permanecido durante este tiempo y por haber participado de este culto a nuestro Señor. Quiero solamente informarles también que si usted desea asistir con nosotros a nuestros cultos presenciales, lo puede hacer, pero tiene que reservar. Como lo dije hace unos momentos, regresamos a un semáforo naranja y lógicamente nuestra cantidad para de alguna manera permitir o estar dentro de los presenciales aún baja más. Así que solamente vamos a permitir un ingreso de cuando mucho de 35 a 40 personas. Y esto obviamente les pedimos que con lo mayor anticipación que ustedes puedan hagan su reservación. Vamos a tener obviamente también algunos cambios importantes para que usted sienta la comodidad de tener los cultos presenciales. Si usted desea quedarse en casa, como lo hizo el día de hoy, adelante, no se preocupe, nos vamos a seguir encargando de que usted siga teniendo una transmisión pertinente y que usted pueda participar también de un culto especial al Señor. Así que no hay excusas para que usted deje de crecer espiritualmente, no hay excusas para que eso pase. Usted y yo debemos de seguir creciendo en el Señor. Yo quiero invitarle a que usted siga apartando los horarios de culto. En este caso, si usted se queda en casa, 11:30 es el horario de culto. Aparte ese tiempo. Trate de no mirarlo en la tarde porque en la mañana salió. De hecho, no sería como prudente ese asunto. Usted se queda en casa y usted espera el culto y ahí en casa lo mira. Así que esa es la forma en la que debería de funcionar. Por eso es que le invito a que siga participando con nosotros. Y bueno, el segundo aviso también es importante recordar que ya está este proceso de bautismo, así que usted puede ponerse en contacto con nuestro hermano Alex Luna para que pueda tener la información sobre las clases, sobre los discipulados de bautismo. Y la próxima semana también, el día sábado, es la conclusión a las 5 de la tarde del material inquebrantable que fue el discipulado que llevamos con los adolescentes. Así que gracias a Dios el Señor nos permite terminar este material, un material más, con una asistencia muy buena de parte de los chicos. Así que les invitamos a todos los adolescentes y a los papás, nos manden a sus jóvenes, nos manden a sus adolescentes este próximo sábado para cerrar ya este material de inquebrantable nuestro discipulado juvenil. Más adelante vamos a informar de otras actividades, pero más adelante ya las estaremos mencionando. Así que todos los adolescentes aquí les esperamos este próximo sábado 5 de la tarde para el cierre de este material discipulado inquebrantable. Así que, y en septiembre ingresamos con este nuevo material discipulado con el Paz, que si Dios lo permite ya se abrirán las inscripciones en esta semana, y si usted desea vamos a entregarles un manual de discipulado. Usted tendrá que ir contestando lecciones prácticamente diario y una vez a la semana se estará reuniendo con un servidor. Para todos aquellos que son siervos, todos aquellos que están en el liderazgo, es muy importante que usted lo tome para que usted pueda participar de un crecimiento espiritual al cierre de este año. Muchísimas gracias por permanecer ahí sentado, ahí con nosotros participando. Somos Príncipe de Paz y le mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Que Dios les bendiga.